Bueno, muy buenos días a todos. Continuando con el programa, me toca tener el honor de coordinar esta parte de la presentación de la charla. Y bueno, el título es Adherencia terapéutica, ¿qué datos tenemos en México? Nos acompañan los panelistas Miguel Ángel Díaz, que muchos lo conocemos, es un personaje que ha trabajado mucho en el terreno de la salud pública, en Senaprece, participado en las guías y participado en movimientos importantes como Hearts para Latinoamérica, además de ser un buen amigo Greta. La doctora Rosalba García es cardióloga, ella tiene maestría en ciencias médicas, es investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, ella también nos acompañará en este grupo de panelistas. Finalmente, el doctor Adolfo Chávez, que se disculpa. Viene papá, aquí está. Perfectamente, el doctor Adolfo Chávez Negrete, además de ser un gran amigo y mi maestro, mentor en muchas cosas, él es médico internista, incansable trabajador en investigación, pertenece a la Academia Nacional de Medicina y ha organizado movimientos como el CONAMEGE. Asimismo, presento al ponente, que es el doctor Rodrigo Villaseñor. Él es un médico familiar que tiene especialidad sobre todo en el área de educación. Él recientemente fue presidente del Consejo de Medicina Familiar y actualmente es el presidente de la Federación Mexicana de Médicos residentes y especialistas en medicina familiar. Es un honor que nos acompañe y le agradezco su presencia. Entonces, sin más por obvio de tiempo, vamos a darle la palabra al doctor Rodrigo Villaseñor para terminar en tiempos. Adelante, doctor. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muy amables. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer estar el día de hoy participando. Es un honor estar actualmente participando en este segundo encuentro internacional y sexto foro nacional en hipertensión arterial que organizan nuestros amigos del Grupo Greta. Maestro Martín Rosas, muchas gracias por la presentación. A continuación les voy a presentar un protocolo de investigación que justamente se implementó en los últimos meses en nuestro país y enfocado al tema de la adherencia terapéutica. ¿Qué datos tenemos en México? A manera de introducción, les he de comentar que finalmente el Grupo Greta, con este tipo de protocolos y con todos los que implementa, justamente refrendan su compromiso y refrendan esa misión y visión que tienen en el país con base a la hipertensión. ¿Y cuál es esa? Pues justamente ser un referente a nivel nacional e internacional en el tema de la hipertensión arterial y convertirse en los principales asesores en la industria, en actividades docentes, en los diferentes organismos que capacitan en nuestro país y definitivamente lo han conseguido. En diferentes foros han dicho que muchos colegas son fan de Greta, maestros en la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, somos fans de Grupo Greta. Muchas gracias, felicidades a ustedes. Y ¿qué otra cosa les quiero comentar? Algo que ya sabemos, ¿no? Finalmente, la hipertensión arterial sistémica es un importante problema de salud pública. Ya sabemos perfectamente que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para las complicaciones y las enfermedades cardio, reno y neurovasculares. Bien sabemos además que estas enfermedades, estas complicaciones, justamente van a ser las primeras causas de pérdida de años de vida saludable y además de muerte prematura y discapacidad. Es un fuerte reto el que tenemos, ya lo sabemos. ¿Cuál es la justificación de este protocolo de investigación? Pues justamente nosotros ya sabemos que tenemos que hacer el diagnóstico oportuno y dar tratamiento oportuno. Pero colegas, ¿qué creen? Eso ya no es suficiente. De manera muy desafortunada, estamos ante múltiples complicaciones y ante pacientes que de manera desafortunada no siguen sus regímenes terapéuticos. Entonces, no consiguen las metas en sus cifras tensionales y de los diferentes indicadores en salud general que les compete para el control general de su salud.
Y bueno, bien sabemos que la hipertensión arterial sistémica en nuestro país anda oscilando entre el 30 y 35% en la incidencia nacional, dependiendo la bibliografía que revisemos. Y en términos generales, sabemos que en este país de 130 millones de mexicanos, pues somos un buen de personas que viven con hipertensión. De manera que, fíjense que nada más tenemos diagnosticadas el 50% de ellas. Se estima esta cifra. Quiere decir que hay 50% de mexicanos que andan por las calles con las cifras tensionales elevadas y no lo saben. Finalmente sabemos que es la encina silenciosa. Si tenemos este 50% de pacientes o de personas que viven con hipertensión ya identificadas, también tenemos malas noticias. De manera muy desafortunada, solamente la mitad de ellos van a tener tratamientos integrales que le pueden ayudar a su enfermedad. ¿Y qué creen? De estos pacientes que tienen tratamientos integrales para la enfermedad, solamente la mitad de ellos tienen control en sus cifras tensionales y en los indicadores generales de salud. Es un grave problema, es un fuerte reto y por eso la importancia de lo que estamos platicando el día de hoy. Colegas, como profesionales de la salud, sabemos que existen factores que influyen en la adherencia terapéutica. Cuando menos tenemos 5. Podemos mencionar justamente a la adherencia terapéutica enfocada a factores que intervienen a que estas personas no se adhieran a sus terapias. Una de ellas son los sistemas de salud. Bien sabemos que el suministro de medicamentos en nuestro país es difícil y además la calidad de los servicios todavía estamos trabajando para que se potencie. El mismo paciente, bien sabemos que según la edad, según su género, el nivel de educación, el nivel socioeconómico e incluso el conocimiento y la percepción de su enfermedad influyen de manera importante en cómo se adhieren a sus terapias. Otro punto justamente es la misma enfermedad. Sobre todo me refiero a la gravedad que tiene y a la condición médica general que pueda tener este paciente que vive con hipertensión. Otro de ellos es el tratamiento. Me refiero a que muchos de ellos son complejos, muchos de ellos son de alto costo e incluso puede ser que sea difícil el acceso a estos tratamientos. Y por último, los aspectos sociales. Me refiero a la etnia, me refiero al apoyo familiar y a los estilos de vida. De manera que un punto también fundamental es que en nuestro país existen muy pocos estudios que hablen sobre esto de la adherencia terapéutica. Los que hay han confirmado el problema, pero ¿qué creen? Las muestras han sido muy pequeñas. Estamos hablando de la participación de entre 90 y 120 participantes. Ahora vamos a ver qué sucedió en este protocolo. ¿Cuál fue la metodología? Quiero decirles que partimos del constructo de la adherencia terapéutica como ese grado del comportamiento en que una persona va a corresponder a las recomendaciones asociadas de un prestador de asistencia sanitaria. Y para esto se utilizó el instrumento AFEC, el cual es un instrumento que mide justamente el grado de adherencia terapéutica, el cual está validado y adaptado al español. Es muy sencillo de aplicar, prácticamente son 7 ítems en los cuales si nosotros, una vez que lo implementamos, podemos saber si una persona tiene total adherencia terapéutica, si tiene 7 puntos, regular adherencia terapéutica, si tiene de 5 a 6, y si tiene mal adherencia terapéutica, si tiene menos de 4 puntos. Es un instrumento bastante confiable, puesto que tiene un alfa de Cronbach de 0.85%. Entonces, les muestro el instrumento. Prácticamente son 7 preguntas las que se realizaban. La primera de ellas está enfocada justamente a esos olvidos a mediano y largo plazo. Entonces se les preguntaba si tenían olvidos para tomarse su pastilla en el último mes. La segunda pregunta estaba enfocada al conocimiento de sus fármacos y si muchas veces los fármacos le producían algún malestar y los tenían que suspender. La tercera pregunta estaba enfocada al olvido a corto plazo, es decir, si las personas tenían la oportunidad de olvidar sus fármacos en ese día, fíjense. Una cuarta pregunta estaba enfocada a la molestia de tomar muchos fármacos. Una quinta pregunta se enfocó a cargar sus medicamentos. Cuando los pacientes salen de casa y que de alguna manera portan sus fármacos para podérselos tomar fuera de casa. Una sexta está enfocada a la confusión, porque el tomar varios fármacos a veces se confunden y no recuerdan si se tomaron o no los fármacos que les correspondían. Y por último, una sexta pregunta estuvo enfocada a recordar si se tomó la pastilla de la presión y si le cuesta trabajo con frecuencia estar recordando esa situación, tomarse su pastilla. Entonces vean cómo este instrumento AFEC
nos decía que total adherencia a 7 puntos, regular adherencia de 5 a 6 y mala adherencia a menos de 4 puntos. De manera que eso es lo que nos dice el instrumento. Para fines de este estudio, dicotomizamos la variable y nos quedamos con adherencia con 7 puntos y sin adherencia menos de 6 puntos. Evidentemente, lo ideal era que todos los pacientes nos respondieran no a las 7 preguntas. Si respondían no, evidentemente la adherencia era total con 7 puntos. En esta misma metodología también nos interesó investigar el tipo de tratamiento que tenían, que puede ser una monoterapia, una terapia DAL o una terapia triple. También nos interesó saber la presencia de comorbilidades como diabetes, como dislipidemia y obesidad. Fíjense que en este estudio participaron 800 personas de todo el largo y ancho del país que viven con hipertensión arterial, las cuales están en tratamiento farmacológico y que acudían a unidades de primer nivel de atención, es decir, unidades de medicina familiar. Para el análisis estadístico se utilizó estadística inferencial y estadística descriptiva. Además se utilizaron pruebas paramétricas y no paramétricas, esto según su distribución, es decir, la normalidad de sus datos. Además se utilizó el método de regresión logística para determinar el comportamiento de las variables que se estuvieron asociando justamente a esta falta de adherencia terapéutica de la población en estudio. Consideramos que existía una significancia estadística cuando el valor de P estaba por debajo de 0.05. ¿Cuáles fueron estos resultados? Fíjense. Tuvimos al final 786 participantes, 14 de ellos no los pudimos incluir porque no nos requisitaron los instrumentos que nosotros utilizamos. Pero fíjense cómo fue una muestra representativa de todo lo largo y ancho del país con 786 participantes. ¿Cómo se comportó el género en esta muestra? Tuvimos que el 58% de estos participantes fueron mujeres y el 42% fueron varones. Respecto a los rangos de edad de la población en estudio, obtuvimos que de 61 a 80 años ocuparon el 44%, seguido del rango de los 41 a los 60 años, un 31%, posteriormente en mayores de 81 años, un 17%, y al final tuvimos solamente un 8% en el rango de los 20 a los 40 años. En cuanto a la adherencia terapéutica, de manera muy desafortunada obtuvimos que el 40% de ellos tuvieron mala adherencia terapéutica, 38% regular adherencia terapéutica y total adherencia terapéutica solamente el 22%. Poquito más de la quinta parte de los pacientes, lo cual ya de aquí nos empezamos a sacar las primeras conclusiones cada uno de nosotros y las vamos a platicar a continuación. Respecto al género, ¿se acuerdan que les comenté que las mujeres fueron el 58% y varones 42%? Fíjense ustedes cómo respecto a las mujeres, justamente solamente el 79% de ellas no tenían adherencia terapéutica y el 21% de ellas sí tenían adherencia terapéutica, con una P de 0.07. Con respecto a los varones, obtuvimos que 3/4 partes no tenían adherencia terapéutica y solamente el 25%, esta cuarta parte, sí tenían adherencia terapéutica con una P de 0.06. Respecto a los rangos de edad y el grado de adherencia terapéutica, como bien ya les había comentado los rangos de edad, quiero comentarles que, como pueden ver, en el rango de los 61 a los 80 años, fíjense cómo solamente 86 participantes tenían adherencia terapéutica, 263 no. En el rango de los 41 a los 60 años, 67 participantes tenían adherencia terapéutica, 176 no. En el rango de los mayores de 81 años, 18 participantes tenían adherencia terapéutica y 116 no. Y en el rango de los 20 a los 40 años, 8, que representaron el 8%, 8 participantes solamente se adherían a sus terapias y 52 no. ¿Qué sucedió con las comorbilidades asociadas a hipertensión arterial respecto a la adherencia terapéutica? Vean ustedes cómo presentaron obesidad el 57% de los participantes, además 46% respectivamente diabetes y obesidad. ¿Qué pasó con los pacientes con obesidad? Pues justamente solamente el 87% de ellos se adherían a sus terapias, 358 no, con una P de 0.01. Además de los pacientes que vivían con hipertensión y con diabetes asociada, 72% de ellos, 72 participantes nada más, se adherían a las terapias, 292 no, con una P de 0.06. Y respecto a la dislipidemia,
solamente 72 participantes se adherían a sus terapias, 293 no, con una P de 0.05. Respecto al tipo de terapia y al tipo de adherencia, ¿qué obtuvimos? Fíjense cómo el 45% de la muestra estaban en monoterapia, 35% de ellos en terapia dual y 20% de ellos en terapia triple. ¿Qué sucedía con los pacientes en monoterapia? Solamente 87 casos tenían adherencia terapéutica, 265 no. Respecto a la terapia dual, 65 participantes se adherían a sus terapias, 209 no. Con respecto a la terapia triple, 27 de ellos se adherían a sus terapias, 133 no lo hacían. Por último, les quiero presentar cómo se comportó la razón de momios respecto a las comorbilidades que se estuvieron asociando a los que no se adherían a sus terapias en pacientes que viven con hipertensión arterial. Ven ustedes cómo obesidad, diabetes y dislipidemia se comportaron con una razón de momios, por ejemplo, obesidad de 1.52, diabetes de 1.37 y dislipidemia de 1.38. Pero vean justamente cómo el intervalo de confianza para obesidad están por arriba de la unidad, en el límite inferior y en el límite superior, lo cual nos deja muy clara una participación como un importante factor de riesgo para que estos pacientes que viven con hipertensión y que estén con obesidad no se adhieran a sus terapias. ¿Cuáles fueron las conclusiones, colegas? Definitivamente, la falta de adherencia al tratamiento farmacológico es crítica en pacientes hipertensos mexicanos, y esto demostrado por este amable estudio que se realiza desde el primer contacto, desde la medicina familiar de nuestro país. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que justamente la adherencia terapéutica correcta o total está presente solamente y lamentablemente en el 27%. Además, que los grupos de edad jóvenes y mayores de los 80 años son malos adherentes. Otra cosa justamente es eso, que la obesidad, un factor de riesgo significativo para que no se adhieran a sus terapias. Además, quiero comentarles que hubo una cierta mejoría cuando se da una sola pastilla. Este indicador es importante respecto a la adherencia terapéutica. ¿Qué otra cosa vimos? Que definitivamente el género y el tipo de tratamiento, ya sea mono, dual o triple terapia, no alcanzaron significancias estadísticamente significativas. Y también, ¿qué sabemos, colegas? Que estamos muy mal. Ya lo sabíamos, pero en México no había un estudio con estas dimensiones, con estas características, este multicéntrico que nos da un perfil general del país. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, doctor. Creo que muy contundente. Lo dijo en muy poco tiempo, tenemos afortunadamente 10 minutos, pero sí quiero señalar que el esfuerzo de coordinación que tuvo el doctor Villaseñor con todos los médicos familiares, como lo vieron ustedes, la gran mayoría distribuidos en todo el país, vale la pena señalar, la gran mayoría son pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, pues sorprende la cantidad de pacientes que no se adhieren bien a su tratamiento, y bueno, pues obviamente esto va a redundar en que la prevalencia de control estricto de la presión arterial siga siendo baja, desafortunadamente. Quiero pedirle a los panelistas que si pueden pasar al estrado para hacer algunas preguntas específicas. Si nos da tiempo, pues alguna pregunta del público. Repito, está el doctor Miguel Ángel Díaz, la doctora Rosalba García y el maestro, el doctor Adolfo Chávez Negrete. Entonces, comenzaría diciendo que en la práctica ocurre una cosa y en la teoría otra, ¿no? Desafortunadamente, el que nuestro porcentaje de control siga siendo todavía lejano del óptimo, pues deja ver que son muchos los componentes que participan y probablemente la adherencia terapéutica juega un rol muy importante. En su experiencia, doctor Adolfo Chávez, que ha trabajado con un gran número de médicos de primer contacto, estuvo en CONAMEGE y ahora en Progranamed. ¿Qué mención le merece la adherencia terapéutica? Sí, muchas gracias a Greta por esta oportunidad.
Durante los 3 años de gestión como presidente del Comité Normativo Nacional de Medicina General, tuvimos oportunidad de trabajar aproximadamente con 26,000 médicos generales, estrechamente en relación con ellos y muy apoyados por Rafael García, por aquí anda, de Fundación Best, y otras cadenas de farmacia, gracias a Nadim, y trabajamos dándoles sobre todo puntaje curricular. La experiencia que tuvimos es que la adherencia terapéutica está muy relacionada con el estrato socioeconómico. Lamentablemente es algo que el médico no puede tratar, no puede corregir en ese momento, pero el estrato socioeconómico en un estudio multivariado fue el predominantemente que se halló en este grupo de sujetos y pacientes. El otro es que la relación médico-paciente-familia casi no existe. ¿Y por qué no existe? Porque el familiar no acude o porque el paciente no le duele ni la presión arterial elevada ni la dislipidemia, de tal manera que abandona el tratamiento rápidamente si no hacemos partícipe a la familia. Ese fue el segundo dato que encontramos. El tercer dato que encontramos, y ese es un reto para medicina familiar y también para Fundación Best, es que el tiempo de consulta es de 15 minutos. La relación médico-paciente, pues no se le puede hacer entender al paciente o a la familia cuál es el problema y que este tratamiento es de por vida, no es hasta que deje de sentir o no deje de sentir molestia. Y finalmente, la cuarta es la falta de medicamentos. Muchas gracias, doctor Adolfo. Muy ilustrativo lo que nos menciona y preocupante para el Sistema Nacional de Salud. Doctora Rosalba, usted tiene mucha experiencia en el área de investigación, trabaja en el Instituto Mexicano de Seguro Social en la coordinación de investigación. ¿Qué medidas está tomando esta institución para cubrir este problema grave de adherencia terapéutica? Bueno, sí. Bueno, pues en realidad, desafortunadamente, necesitamos hacer un equipo y vinculación en redes de investigación para proponer y promover estudios que tengan que ver con la adherencia terapéutica. Es triste saber que tenemos nada de estudios. Si nosotros buscamos la evidencia científica, nos damos cuenta que no hay estudios en población mexicana. Este estudio y este esfuerzo que presentaron, que incluso ayer el doctor Martín Rosas hizo favor de presentar en una conferencia de adherencia terapéutica en el adulto mayor, nos muestran definitivamente cuál es la experiencia en la vida real, ¿no? En nuestra realidad en instituciones. Hay muy pocos estudios y creo que es precisamente una de las iniciativas más importantes de la coordinación de investigación, detectar cuál es el diagnóstico situacional, detectar cuáles son las oportunidades de investigación que tiene la población, las necesidades tanto para el médico y como para los pacientes y las oportunidades de cambiar un poco el curso de políticas, precisamente de indicaciones que tienen que ver incluso con normativas. Desafortunadamente, ahorita el Seguro Social está implementando una intervención donde se trata de aumentar el número de consultas de especialidad de manera abrupta. Entonces esto, como dice el doctor Chávez Negrete, disminuye realmente la capacidad y relación médico-paciente que implica y tendrá obviamente un impacto significativo en disminuir la adherencia y el control en estos pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Creo que es muy atinada su participación. Lo primero pues es reconocer cómo está la situación, el diagnóstico situacional y darnos cuenta que la adherencia terapéutica es un problema mundial. En Estados Unidos su mejor porcentaje de adherencia no llega al 50 o 51%. Imagínense, en esos sistemas de salud, pues obviamente países como nosotros, que ni siquiera tenemos un diagnóstico situacional, pues el problema todavía se incrementa. Hay una
estrategia de salud, nos vamos a desgarrar las vestiduras, pero el doctor Miguel está muy metido con el programa HEART y está dentro de esto buscando estrategias para poder confrontar el grave problema de la hipertensión arterial. Desde el punto de vista, doctor, usted trabaja en Senaprece y lo he visto participar en muchísimas actividades de gobierno. ¿Qué percepción le merece la adherencia terapéutica y qué está proponiendo o qué estrategia, de acuerdo al HEART, ustedes están intentando para mejorar la adherencia, que es un grave problema, porque no solo es que tenga la pastilla en la mano, sino que se la tome, ¿no? Entonces, claro, muchas gracias. Pues, como siempre, un privilegio participar con Greta. Creo que el tema de adherencia es un tema urgente para todos los para todos los profesionales de la salud, no solo para los médicos, para todos los profesionales de la salud que intervenimos con la atención o con las políticas públicas en salud, y es fundamental por varios hechos. El primero son las pobres cifras de control que nos arrojan cualquier revisión sistemática. Incluso las encuestas nacionales pues nos lo muestran, que desafortunadamente 3 de cada 10 mexicanos viven con hipertensión, la mitad de ellos no conocen su diagnóstico hasta que tienen un desenlace fatal. Los que conocen el diagnóstico, a lo mejor 7 de cada 10 toman sus fármacos como son prescritos, pero muchas veces están subtratados y ese es un gran problema. Entonces, aparentemente pudiera pensarse que la adherencia es buena, pero la realidad es que no es buena, porque a pesar de estar tratados, y lo mencionaba ayer el doctor Cardona en una de las diapositivas, están tratados, pero pareciera que no están tratados porque no llegan a los objetivos de tratamiento. Entonces, dentro de ese punto, y fue una de las consideraciones por las cuales se decidió adoptar como política pública la iniciativa HEART, ahora conocida como Corazones, es precisamente, no vino a descubrir el agua caliente, pero sí vino a organizar de tal manera en que el tratamiento sea sistematizado, homogenizado y sobre todo enfocado a una realidad epidemiológica de la condición de salud, pero viendo el entorno del paciente completo, no solo tratando hipertensión, porque si no, no vamos a lograrlo. Justo es el espíritu de Macarena. Y realmente uno de los puntos cruciales, y lo mencionaba el doctor a la hora de comentarnos los resultados del esfuerzo que hicieron, es el tema de la monoterapia. La monoterapia sigue siendo la regla y no la excepción, cuando el gran porcentaje de nuestros pacientes que viven con hipertensión deben de iniciar con 2 fármacos, escalar en poco tiempo a 3 si no se alcanzan los resultados. Pero ahí viene otro gran problema, la polifarmacia. Nuestros pacientes rara vez tienen una sola condición cardiometabólica, tienen asociaciones, clústeres, y eso genera que tengan que consumir entre 7 y 14 tabletas al día. Entonces, si podemos aportar reduciendo el número de unidades que toman al día, vamos a estar apostando a incrementar la adherencia, porque ya vimos que es multiaxial la adherencia, no solo depende del paciente, no depende del sistema, no depende de muchos factores, pero conforme vamos avanzando en ese sentido, vamos reduciendo la posibilidad de no adherencia. Muchísimas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Simplemente, ojalá y nuestra audiencia se lleve el mensaje, tanto los que están online como los presencial. Debemos dedicar un tiempo adicional para hacer conciencia de la importancia de que se tomen los medicamentos como se están indicando. Y no 3 días antes de la consulta para que no me vayan a regañar en la consulta, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, tener en cuenta esto para que ustedes tengan mayor vigilancia en sus pacientes y logremos en conjunto y en colaboración de todos mejorar este grave problema de salud que es la adherencia terapéutica. Muchas gracias por su atención.